Entonces analicemos por qué, ya analizamos el por qué debemos de preguntarnos a estas personas porque andan preguntando que Dios esto, que Dios aquello. Y vuelvo y les repito, muchas personas cometen un error y siempre buscan a quién echarle la culpa. Y cuando es un error de pensamiento y de expresión verbal, en un fenómeno natural como el que ocurrió en Indonesia en el año 2004, como no tienen a quién echarle la culpa o no les conviene a quién echarle la culpa, cogen la presencia de Dios, y eso no es así. Vayámonos a 1 Samuel 15, 7 al 35. Recordemos que el pueblo de Dios, voy a hablar un poquito rápido para que para poder darle desarrollo y luz verde a la temática de Esther. El pueblo de Israel se cansó de vivir bueno, de que Dios los guiara, que Dios los conduciera, que fueran a batalla sin perder ni un solo hombre. Ya decidieron en algún momento de decir, queremos que conforme en las demás naciones tienen un rey, nosotros queremos tenerla. Dios escucha eso, llama al profeta Samuel y le dice, ¿ya oyó lo que está diciendo el pueblo? Sí, Señor, ya oí. Pues ve y dales uno, ve y escoge de la tribu de Benjamín, escoge un hombre y ve y úngelo. Llama a Saúl. Fue Samuel y ungió a Saúl. Después de que lo ungió, inmediatamente le dice a Saúl, ve y ataca. Inclusive le dice, presta mucha atención. Samuel está en Primera de Samuel 1, 15, 7 al 35. Y le dice Samuel a Saúl, pon mucha atención que así dice el Señor, ve y ataca a un rey que llama Agag y tráelo. ¿Vivo? No. ¿Tráelo muerto? Tampoco. Dios no le dijo eso. Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que fuera y atacara el pueblo, que fuera y atacara al pueblo, y está precisamente, y está en Primera de Samuel 15, 1 al 4. Y así dice el Señor, pon atención al mensaje que dice el Señor, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel. Los amalecitas no dejaron pasar a Israel cuando salieron del cautiverio, en la cual los tenía sometidos el rey de Egipto. Fueron a pasar por determinado sitio y los amalecitas le dijeron, por aquí no van a pasar ustedes. ¿Qué ha hecho estos hombres de esta ciudad? Los amalecitas se interpusieron en la obra de Dios, y mucha gente anda pensando que interponerse ante la obra de Dios, como es la de la iglesia, como lo hacen muchos, creen que eso se va a quedar así. Por eso yo recomiendo mucho, la obra de Dios hay que sacarla adelante en las iglesias, porque no es obra de nosotros los pastores, es obra de Dios dirigida desde el cielo por nosotros los siervos, los pastores. Bien, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas. Ahora mismo destruye por completo todos los que les pertenezcas. No les tengas compasión, mátalos, hombres, mujeres y niños. Mátalos todos sin compasión. La pregunta mía es una cosa, leyéndolo y diciéndolo hacia la carrera, sí, Dios mandó a matar niños, lo hizo con un propósito, pero lo que pasa es que nosotros no debemos de decirlo ni de leerlo así como lo acabo de leer yo. Nosotros debemos de decirlo y de leerlo en la siguiente forma: ve y mátalos a todos, mujeres, hombres y niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Dios no mandó a matar a todos los niños de esta población. Él no mandó a matar a todos los niños.
Vuelvo y le digo lo que dice a aquellos que dicen que Dios manda a matar niños. Él no mandó a matar a todos los niños, mandó a matar especialmente a los recién nacidos. ¿Por qué? Eso ya mismo lo vamos a ver más adelante. Vuelvo y se las leo. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas y camellos salvajes. Dios tuvo que mandar a matar los niños recién nacidos. Esa respuesta la tengo, pero no se la doy hasta más adelante, un poco más adelante. Pero permítame recordarles una cosa. Este pueblo que Dios mandó a destruir, el pueblo de los amalecitas, el rey que vivía, que dirigía, que gobernaba, que administraba el pueblo de los amalecitas, era un hombre despiadado. Era tan despiadado este hombre, damas y caballeros que me escuchan, que él no tenía compasión ni por niños recién nacidos, ni por niños de ninguna edad. No tenía, en guerra no tenía compasión, ni por hombres, ni por mujeres, ni por adolescentes. Él daba una orden de matar y era que se tenía que morir todo el mundo. Que camellos, asnos, lo que fuera. Ese era un hombre despiadado. Punto 1, punto 2, y lo más grave, ¿sabe qué es? Que era enemigo número 1 de los israelitas. El pueblo de los amalecitas, en la presencia del rey Agag, era un hombre despiadado contra los israelitas. Israelita que tenía la oportunidad lo mandaba a matar. Bien, ahora yo les voy a explicar por qué les hago esta introducción de este malvado hombre. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Saúl le dice a Samuel: bueno, voy a matarlos, no hay ningún problema, si el Señor así lo manda, así se hará. Bien, vayámonos a primera de Samuel 15, 7 al 35, versículo 7. Primera de Samuel 15, 7 al 35. Versículo 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Versículo 8. Ojo a este punto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Permítame recordarle que este rey Agag parece sin duda alguna que es de la línea sanguínea de Esaú, hermano de Jacob. Y aquí es donde empieza la desobediencia. En el versículo 8, Agag, rey de Amalec, Saúl lo capturó vivo, pero a todos los habitantes de Amalec, Saúl los mató, menos al rey. Por un simple acto de desobediencia, mire las consecuencias que han habido, hay y habrá en el ser humano. Les recuerdo, Adán y Eva, estamos en esta situación tan difícil porque Adán y Eva, un simple acto de desobediencia nos condujo a todo este desastre. Los israelitas, como se los decía en la prédica anterior, fueron sometidos a la esclavitud porque siempre estuvieron adorando a otros dioses que no había necesidad de hacer. Un simple acto de desobediencia les ocasionó que estuvieran 430 años en Egipto, esclavos. Un simple acto de desobediencia del rey Saúl, el primer rey de Israel, ocasionó casi un desastre inmenso en la nación de Israel. ¿Cuál es el desastre? Denme un instante y a continuación les diré, pero no sin antes, permítame recordarles que por ese simple acto de desobediencia, el rey Saúl perdió su reinado, perdió a su familia y terminó él suicidándose. Aquí es donde empieza la desobediencia y el destino futuro de Esther 500 años antes de que naciera.
Esther, de la que esta mujer valiente que nos habla la Biblia, el destino de ella no empezó donde nos lo muestra la Biblia. El destino de ella empezó en un simple acto de desobediencia del rey Saúl. 500 años antes del nacimiento de Esther, ya la desobediencia de Saúl ocasionó el desastre del pueblo de Israel, y esta mujer valiente es donde nos la muestra la historia en la Biblia, que gracias a Dios esta mujer valiente, ya les diré qué pasa. Versículo 9: además de perdonarle la vida al rey Agag de los amalecitas, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Oiga, qué cosa tan impresionante. Esta radiografía nos muestra la presente. Tenemos lo que tenemos, tienen lo que tienen, o quieren tener lo que van a tener, despreciando a Dios. Pastor, es que yo creo en Dios, pero vives en fornicación. Pastor, es que yo quiero a Dios, pero viven mintiendo. Pastor, es que yo quiero a Dios y yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a misa todos los días, voy a la iglesia cristiana cada 8 días, pero desobedeces a Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Saúl no solamente le perdonó la vida al rey Agag, al rey de los amalecitas, con el nombre de Agag, sino que preservó todo lo que más tenía valor. Y la humanidad entera no ha podido entender que el amor al dinero, que tener dinero no es el problema es el amor al dinero. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Versículo 10: la palabra del Señor vino a mí, Samuel. Versículo 11. Vamos a hacer un alto. Sinceramente, hay una guerra espiritual allá afuera invisible. Gracias a Dios, esta iglesia ya no tiene muros. Esta iglesia es virtual para naciones y pueblos enteras, para que podamos conocer la verdad de las verdades miradas con ojo de lupa en la Biblia. No quiere decir que la Biblia no nos hubiera querido narrar, ni Dios, la historia de Esther desde que nació, no, sino que en la Biblia no cabe tanta información. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros sabemos que existió una mujer llamada Esther. De ahí para adelante, cuando llegó al palacio del rey Jerjes en Susa, ¿ya? Entonces, ahí es donde empieza la historia de Esther en la Biblia. Pero antes de llegar ella allí, ocurrieron unos acontecimientos que van entrelazados con la vida de ella y la desobediencia de Saúl. ¿Qué tenemos aquí? Los problemas que tiene todo el mundo, tenemos todo el planeta Tierra, siempre ha sido por desobediencia. ¿Ya? Bien, continuemos. Mire el versículo 11, lo que le dice nuestro Padre Celestial al profeta Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Samuel oyó esto. Como Samuel era un hombre leal y fiel a Dios, se alteró de una forma, y vamos a suponer que dijo sin duda alguna: Saúl la embarró otra vez con Dios. Dios ya le había dado la oportunidad y sigue desobedeciendo. Por eso dice la Biblia: tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Versículo 12: por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio vuelta y continuó hacia Gilgal. Versículo 13: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, o sea, Samuel se fue tratando de ubicar, el profeta Samuel se fue tratando de ubicar a Saúl, y cuando llegó se encontró con Saúl. Y mire Saúl lo que dice:
Que el Señor te bendiga, he cumplido con las instrucciones del Señor. Versículo 14. Y entonces, ¿qué le dice Samuel a Saúl? Y entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas? Ve, que me parece oír, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo esos mugidos de vaca? Versículo 15. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Sígame con harto cuidado. Respondió Saúl: dejaron con vida a las vacas mejores ovejas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Cuando Saúl empieza a tratar de convencer a Samuel que lo que él había hecho, porque con todo lo que le da a entender a Saúl: confía en mí, que todo lo que hice fue por un bien. Es decir, Saúl creía que desobedeciéndole a Dios, haciendo las cosas como a él le parecen, Dios lo iba a escuchar y Dios lo iba a fortalecer, a premiar. Eso pasa con muchas personas hoy en día, que andan en una insolencia de pecados leves y aterradores, y creen que porque diezman, creen que porque ofrendan, creen que porque van a misa todos los días, creen que porque van a la iglesia cristiana cada 8 días, creen que porque son muy amigos del pastor o del predicador de turno, o creen que porque hacen obras sociales ya pudieron torcerle la mano a Dios, o ser iguales a Dios, o tutearse con Dios. No, damas y caballeros, por eso es que yo digo, nosotros los pastores, hablo de los pastores de esta iglesia, vayamos a los pies de Cristo únicamente. Yo le digo a ellos: nosotros no debemos de torcernos en nada, tenemos que ser muy limpios y muy transparentes, porque de Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Y cuando una persona como Saúl desobedeció a Dios, cuando una persona que trabaja en una droguería, cuando un primer ministro, un presidente de una nación grande o pequeña, cuando cualquier persona, no importa raza, pueblo o color de piel, desobedece a Dios, Gálatas 6:7 nos dice que se está burlando de Dios. Y cuando una persona se burla de Dios, que es desobediencia, y no se arrepiente inmediatamente y no confiesa su pecado, pues tenga la plena seguridad que a esa persona no le va a ir bien. Entonces alguien podría decirme a mí: pastor, pero es que a Pachito Ramírez, él tiene dos mujeres fuera de la esposa, y es que tal fulano negocia con chanchullos, con sobornos, y le va muy bien. Explíqueme usted por qué esto. Pues yo se lo voy a explicar públicamente por qué. Porque a esas personas que les va bien en actos deshonrosos en contra de la voluntad de Dios, esas personas van a recibir su merecido. Tarde que temprano caerán, antes de morirse o después de morirse, sí que les va a ir peor. Es sencillo. El que haga el mal, siga haciendo el mal, y el que siga haciendo el bien, que lo haga, que en su momento oportuno Dios considerará cuál es el momento y le llegará la caída a esa persona o el castigo a esa persona. Bien, continuemos, entonces analicemos. Saúl pensó que iba a transar al profeta, al pastor, y nosotros en esta iglesia no nos dejamos transar de nadie. Nosotros aquí somos así, vea, como una regla, pero no de cualquier material, como una regla de acero a acero. Nosotros no nos dejamos torcer en la palabra de Dios. Aquí funcionamos así. Así nosotros tengamos que pedirle a alguien para que nos dé un bocado de comida. Pero nosotros aquí somos regla, pero regla de acero, y de acero grueso, que no, y cortico, que no se tuerce.
Es eso, sencillo. Entonces eso fue lo que creyó Saúl, que iba a torcer la voluntad de Samuel. Y Samuel, como los pastores de esta iglesia, inquebrantables, escuchen lo que dice. Ya basta, versículo 16. Lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Recuerden que Dios le habla a Samuel y le dice que se había arrepentido. Dios expone ante Samuel que estaba muy triste porque Saúl había recibido 2 oportunidades y esta tercera no la quiso aprovechar. Entonces Samuel, avergonzado con Dios, preocupado porque él conocía, como nosotros conocemos, lo que puede hacer Dios con nosotros si nosotros nos seguimos burlando de él, le dice: anoche, le dijo, lo que el Señor me dijo anoche, te escucho, respondió Saúl. Él pensó pues que venía a aplaudirlo. No es cierto, y le recalca quién era, de dónde venía y lo que Dios había hecho por Saúl. Le recalca Samuel: no es cierto que aunque te creías poca cosa, la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía Saúl, es la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Versículo 18, te envió a cumplir una misión. Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. Versículo 19, entonces, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Saúl, escuchen este típico caso que esto ocurre hoy en día. Versículo 20, si he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Trasladémonos al presente. Ese es un problema que tienen muchas personas. Tengo que volver a insistir. Hay personas que creen que porque son buenos amigos, buenos hermanos, buenos vecinos, buenos estudiantes, buenos trabajadores, y que son casados, pero que tienen una compañerita aparte, pero que tienen otra cocina en otra casa prendida. O hay personas que porque cumplen todos esos requisitos, Dios les va a perdonar después de muertos el adulterio, la fornicación. Hay personas, y eso no solamente yo sé y lo veo, ustedes, damas y caballeros que me escuchan, esto es pan nuestro de cada día, el pecado legalizado con la inmoralidad sexual que hay hoy en día, porque hoy, francamente, esto ha llegado a tanto deterioramiento que el pecado se ha legalizado por las leyes del mundo. Y las personas creen que como Dios es amor, entonces no pasa nada. Y como yo soy buen trabajador, como yo soy buen esposo, como yo soy buen amigo, Dios me tiene en cuenta eso. Yo quiero esta otra mujer, yo quiero este otro hombre, pues es que yo me robo 1000 pesos diarios de la panadería, o es que yo no voy a misa porque todos los pastores son ladrones. Y creen que echándole la culpa a los demás, porque hacen 9 cosas buenas y una mala, entonces Dios los va a dejar pasar derecho. En Santiago 2:10 dice: porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo punto ya lo perdió todo.
Y este señor Saúl creyó que porque le había cumplido en todo a Dios, pero dejó vivo a Agag de Amalek, creyó que Dios le iba a pasar eso. Y con Dios es sencillo, damas y caballeros. Con Dios no hay que darle vuelta a nada. Con Dios es sencillo, sí o no. Decida. Si es sí, tenemos todo lo que queramos. Si es no, eso sigue ahí así, como que sí, como que no, pero a lo último, usted mismo, yo mismo, todos cosechamos lo que sembramos. Si nosotros cosechamos en la mentira, en el engaño, en la traición, en la estafa, en el soborno, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, tarde que temprano recogeremos o recogerán las personas que están actuando dentro de esa naturaleza pecaminosa. Y mire, le doy un ejemplo del carácter y la voluntad de Dios. Le dice Samuel en el versículo 23, le dice al rey Saúl: la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado hoy como rey. Damas y caballeros, no busquemos que Dios nos rechace nuestro ministerio. Damas y caballeros que me escuchan en todas las naciones del mundo, no busquemos a usted. Me dirijo a usted, señor zapatero, me dirijo a usted, señor de la droguería, me dirijo a usted, señor de la carnicería, me dirijo a todas las personas de pueblos y naciones enteras. El mensaje de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios, Señor y Salvador nuestro, por medio de la revelación, a través de la palabra, el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, les digo el siguiente mensaje: alto, frenemos nuestras vidas, hagamos un alto en nuestras vidas y reflexionemos, obedezcamos a Dios en lo que manda, para que el Señor no nos rechace a nosotros como pecadores. Definitivamente